Señores académicos e invitados especiales, muy buenas tardes. Bienvenidos a la sesión de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, convocada especialmente para realizar el lanzamiento del libro del doctor Hernando Roa Suárez, académico correspondiente, titulado Periodismo para la Democracia. Tiene la palabra el académico José Celestino Hernández, secretario general de la corporación. Gracias, señor presidente. El orden del día estipulado para hoy es el siguiente. Primero, himno nacional de la República de Colombia. Segundo, palabras del académico Augusto Trujillo Muñoz, presidente de la corporación. Tercero, intervención del académico Fernando Carrillo Flores, procurador general de la Nación. Cuarto, palabras de la señora Gloria Vallejo, expresidenta del Círculo de Periodistas de Bogotá. Quinto, intervención del académico Carlos Mario Molina de Tancur, presidente de la Asociación Colombiana de Facultades de Derecho. Y sexto, presentación del libro Periodismo para la Democracia, 50 años de periodismo humanista, por parte del académico Hernando Roa Suárez. Leído el orden del día, señor presidente. Gracias, señor secretario. Le pregunto a la corporación si aprueba el orden del día leído. Gracias, señores académicos. Palabras del académico Augusto Trujillo Muñoz, presidente de la corporación. Gracias, señor secretario. Señores académicos, señores invitados especiales, señor doctor Hernando Roa Suárez y señora de Roa. El periodismo ha sido una profesión clave para que las sociedades organizadas registren cabalmente los múltiples sucesos de su tránsito por la historia. Por eso, la función esencial del periodista es la de ser notario de la historia. Es, por lo menos a mi juicio, como pocas, una profesión al servicio de todos, que además pone de presente que todos somos responsables de todos, según la conocida frase que se le atribuye a Churchill. Ese ejercicio es patente en la extensa obra periodística de Hernando Roa Suárez y particularmente en los textos recogidos en el volumen que hoy entrega a sus lectores en el libro titulado Periodismo para la Democracia, del cual también nos van a hablar el académico Fernando Carrillo Flores, procurador general de la Nación, el académico Carlos Mario Molina Betancourt y la doctora Gloria Vallejo del Círculo de Periodistas de Bogotá. Allí, en ese libro, se condensa una labor de 50 años de periodismo de opinión, cuyo propósito y alcance es más que informativo. Tiene, o al menos debe tener, el periodismo un carácter orientador y una intención contralora de quienes ejercen actividades que de alguna manera afecten a personas o a grupos de personas, a sectores ciudadanos, a la sociedad en su conjunto. Con sus columnas de opinión, Hernando Roa da testimonio de vocación democrática, de agudeza analítica, de pensamiento crítico. Esas son las razones que convirtieron a la prensa en el cuarto poder, en medio de algunas interacciones de los otros tres poderes, en donde a veces el Ejecutivo pretende dictar sentencias, las altas cortes legislar y entre todos cooptar los instrumentos de control. A menudo han sido los medios de comunicación los que se ven obligados a hacer controles, a sabiendas de que el principio del control es el principio democrático por antonomasia, por excelencia.
Por desgracia, ese cuarto poder también a menudo se convierte en el primero, pero no para efectos del desarrollo republicano, sino de defender intereses más o menos particulares. La gente no milita hoy en partidos políticos, sino en medios de comunicación, dijo recientemente el pensador español Manuel Castells. La centuria anterior, siglo XX, asumió el periodismo en claros términos de servicio, pero la centuria actual encerró a los medios en la trampa de los negocios. Hace pocos días el país asistió a ese tránsito en la revista Semana, por ejemplo, en medio de una sociedad fracturada a la cual los árboles no le permiten ver el bosque. El tema allí no es periodístico, sino económico o político, o económico y político. Cuando estos dos últimos aspectos se juntan, el primero se resquebraja casi por completo, aunque permanezca rentable el medio o incremente sus resultados financieros. En ese orden del día, en ese orden de ideas, señores académicos, el libro de Hernando Roa es muy valioso porque enseña, muestra rutas, da ejemplo. El país y el mundo necesitan recuperar un ejercicio periodístico independiente para que tanto el medio como el comunicador puedan ser también independientes. De lo contrario, va a desaparecer la democracia en medio de un Estado débil y de una omnipresencia de tipo plutocrático, en donde el poder de los medios no está en manos de los mejores, sino de los más poderosos. Semejante situación produce efectos deletéreos sobre la estabilidad institucional. Eso, por supuesto, no es bueno para nadie, empezando por la misma disciplina periodística y por los medios de comunicación que necesitan altos índices de credibilidad. Sin embargo, no son pocos los medios que buscan en el horizonte, ante todo, la conjunción de poderes, el económico, el político, el social. El único remedio que puede neutralizar esa situación, que no obstante sus peligros, es producto del ejercicio de unos derechos originalmente legítimos, es una institucionalidad fuerte y eficaz que garantice una auténtica separación de poderes y un ejercicio de control político y ciudadano con capacidad de sostener en forma creciente la energía y la dinámica del Estado de Derecho. A ese tipo de objetivos contribuye este libro, producto de la inteligencia de Hernando Roa Suárez. Nos sirve mucho para entender que, como le oí alguna vez al procurador Fernando Carrillo, la democracia es el único remedio para superar los males de la democracia. No dijo nada. El mundo no puede avanzar al garete, ni con reglas adoptadas a espaldas de las personas a quienes estas reglas puedan afectar. Sería dramático, pero comienza a suceder y es preciso corregirlo. Lo señaló también el sociólogo alemán Ulrich Beck, quien además fue periodista. Aquellos a los que hemos elegido, escribió, no tienen poder, y a los que tienen poder no los hemos elegido. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Como siempre, un honor muy grande estar en otra sesión académica de esta institución y particularmente me honra el ser comentarista y dar la introducción a este debate, a este otro magnífico libro del doctor Hernando Roa Suárez, Periodismo para la Democracia. Un libro además que tiene toda la actualidad por los retos que tiene en este momento tanto la democracia como el periodismo. Unos retos que hacen parte de la historia de este país y que con todo ese antecedente a nivel de lo que han sido hechos recientes en nuestra historia, pues hoy marca una pauta muy importante de reflexión sobre los retos y desafíos
que tiene la democracia y que tiene el periodismo. Yo quiero resaltar cómo precisamente Hernando Roa mezcla esa doble condición, la condición de periodista y la condición de un demócrata integral, que es lo que se siente y lo que destilan todas las páginas de ese libro. No solo ha dedicado su vida al periodismo, sino que ha enfocado el periodismo al análisis del Estado como institución. Esas instituciones, señor presidente, que usted acaba de reclamar como la base fundamental, los cimientos esenciales de nuestra democracia, de nuestro Estado de Derecho, las únicas además que nos sacan a flote en las crisis políticas y en las crisis de gobernabilidad que están viviendo muchos de los sistemas políticos, incluyendo el nuestro. Por eso, su aporte a la academia desde el periodismo ha sido además fundamental para las nuevas generaciones. Yo por eso quiero saludar en primer lugar acá a su señora esposa, a sus hijos, a su nieto que lo vi allí en la pantalla, porque es para ellos que va principalmente este mensaje, para esas nuevas generaciones que van a tener que dar nuevas batallas por la democracia, porque los principios de la democracia se mantienen, pero los retos cada vez son diferentes. Decía Luis Carlos Galán que muchos de nosotros seguimos ese pensamiento en años, en décadas anteriores, que cada generación interpreta la historia y la nuestra tiene que ser una interpretación absolutamente consecuente con estos inmensos, enormes desafíos que hemos tenido que vivir particularmente en los últimos 9 meses, en donde la información como un bien público esencial a un Estado de Derecho democrático tiene que estar en absoluta consonancia con los principios, por ejemplo, que están consignados en ese más grande consenso político de la historia reciente de Colombia, como es la Constitución de 1991. Y lo que hace Hernando es precisamente adentrarse en esos retos de la democracia colombiana y desde ese punto de vista lo hace con esa pasión periodística que siempre ha guiado todos sus pasos. Nos presenta reflexiones sobre tantos procesos políticos históricos, de esos que enseñan hacia adelante por la experiencia cuáles son los caminos que se deben tomar y cuáles son los caminos que no se deben repetir. Y por eso yo quiero señalar de alguna manera eso que es una obsesión para Hernando Roa como gran demócrata que es, y es la construcción de un futuro de paz. Para los que lamentablemente de alguna manera quedan contaminados por la fractura en que se halla Colombia, podríamos decir de rechazo a la violencia, para que todos estemos de acuerdo en relación con los términos. Ha sido tal la degradación del debate político en Colombia que ya hasta hablar de paz lo lleva a uno a querer pensar salir de la radicalización. Y eso, por supuesto, es absolutamente negativo. Pero si ustedes me permiten, con ese sentido humanista que le imprime Hernando Roa a todas sus reflexiones, lo que busca esencialmente yo creo que es eso, es desactivar la palabra como un instrumento de violencia, es desactivar la posibilidad del ejercicio de la violencia como un instrumento de lucha política, que es de lo que estamos hastiados todos los colombianos. Y en eso ha consistido precisamente nuestra obsesión por la búsqueda de la paz. Y en ese sentido señala, por ejemplo, cuestiones que son totalmente contemporáneas, digamos, posmodernas, el papel de la tecnología, la necesidad de construir conciencia política dentro de la sociedad, el adecuado manejo de la información que le permite a las democracias estar precisamente mejor preparadas para afrontar las crisis. Pero si ustedes me permiten, queridos colegas académicos, yo quiero hacer una reflexión sobre lo que hay detrás de todo esto, porque si uno constata, por ejemplo, compara los elementos de juicio de análisis de Hernando Roa, y permítanme ustedes la licencia, y lo pone en el marco de lo que es el capítulo 5, que ha sido para mí un gran descubrimiento de la última encíclica del Papa Francisco, independientemente de nuestras creencias o convicciones religiosas, cuando se refiere a la política y a la democracia y a la lucha contra la desigualdad. Y eso quiero mencionarlo porque no es, en primer lugar, una reflexión menor y está perfectamente en la línea de lo que contiene este libro. Cuando el Papa Francisco habla de cómo hay que mejorar los escenarios de la política para fortalecer la democracia, lo que dice fundamentalmente es que dentro de esos desafíos del ejercicio de la política
y de la democracia. El primero de ellos es la superación de la inequidad, la lucha contra la desigualdad, que aparece en todas las páginas de este libro y que casi que se convierte, digámoslo así, en ese karma, la desigualdad y la inequidad que nos ha tocado vivir durante tantos años. Yo he dicho que la desigualdad es como la falla geológica, la falla sísmica del sistema político. No es un concepto estrictamente económico, no es un desafío económico, es sobre todo un desafío de carácter político, porque remueve las estructuras políticas para que vayan a combatir esos escenarios que lesionan de manera grave la democracia. Lo segundo es la gran fragilidad humana, dice el Papa Francisco, que tiene que enfrentar la democracia y la política, que quedó más que nunca manifiesta con esta situación de vulnerabilidad de la especie humana a partir de los primeros meses de este año, cuando todos fuimos confinados por un virus que nadie conocía, que nadie sabía cómo combatir y que todavía nos tiene de alguna manera postrados frente, digámoslo así, que a las fuerzas de la naturaleza. Y lo tercero, que yo creo que está también en este libro y es un postulado fundamental de la democracia, el Papa en la encíclica habla de la energía moral, que surge precisamente, dice el Papa, de la inclusión de los excluidos y cómo ese factor de exclusión fue de alguna manera la justificación de muchos años de violencia, porque esa exclusión llevaba precisamente a crear esos escenarios de desigualdad, donde había algunos que estaban dentro del sistema y eran beneficiarios del sistema mismo, y otros que estaban completamente al margen del sistema y de las ventajas del ejercicio de las instituciones políticas. De tal manera que todo eso lleva a lo que es un elemento fundamental, el protagonista de la desigualdad, que el Papa lo llama los pobres, otros hablan de los desvalidos. Nosotros en la Procuraduría hemos hablado siempre de los más vulnerables, porque no es solo la condición de pobreza económica, que como ya digo, es un problema de igualdad política y de igualdad jurídica, para hablar en términos que bien conocen todos los colegas. Y como no se trata únicamente de crear políticas sociales, digamos que hacia los pobres, sino hay que hacerlas con los pobres y que sean políticas de los pobres, es decir, que tengan un sentido de pertenencia y que eso permita que la política social sea efectiva. Superar, por ejemplo, lo que muchos han creído cuando muchos dicen, no, es que todos los problemas de la sociedad son problemas de exceso de democracia. Y aquí cito precisamente esa frase que ya mencionó nuestro querido presidente de la academia. Es que resulta que la democracia es la única solución que tenemos a los problemas. No se ha inventado otro mecanismo. El peor de todos, probablemente excepción hecha de todos los demás, como decía Winston Churchill. Es un lugar común mencionarlo, pero que sigue estando presente porque no nos hemos inventado otro distinto para poner en marcha, por ejemplo, las políticas sociales. Y dice el Papa, y permítanme, les insisto la licencia, que la política tiene que dejar de ser una mala palabra. Por supuesto, esa política con majestad, con grandeza, esa política con P mayúscula, como dicen ordinariamente muchos, y la grandeza precisamente de la democracia es cuando se obra en función no de los resultados electorales inmediatos, sino de los grandes principios y valores que son los que se proclaman en todas las páginas de este libro, siempre con ese llamado a rehabilitar estos escenarios que son tan débiles y tan amenazados en este momento, los escenarios de la democracia, para solucionar los problemas ordinarios de los ciudadanos. Y por eso es tan importante, y con eso termino la referencia a la encíclica, la famosa cultura del encuentro, lo que nosotros en el Ministerio Público hemos llamado el diálogo social, la posibilidad de sentarse con el otro, con el contradictor, y se le reconoce su categoría de tal, pero siempre en función de ver qué consensos se pueden lograr, qué acuerdos se pueden pactar, que es la forma, recuerden ustedes, como este país ha solucionado sus disputas, lamentablemente han sido momentos separados en el tiempo, y menciono únicamente el Frente Nacional en 1957-58 y el más grande consenso político que fue la Constitución del 91. Para dar la imagen, además, de que hemos sido capaces de construir esos consensos y que no podemos renunciar a esos consensos. Y la premisa mayor de esos consensos tiene que ver con el ejercicio de los procedimientos democráticos.
Y allí el periodismo, para hablar de la segunda variable que toca Hernando en el libro, debe afianzarse de nuevo como un bien público, como un servicio público visto desde otra óptica. Y por eso es tan importante, y celebro la presencia de la doctora Gloria Vallejo acá para que nos dé esa dimensión desde el otro ángulo de lo que representan los desafíos desde el periodismo en relación con la democracia. Y por eso es tan importante ver la estructura de los medios, ver el comportamiento de los medios, cuál es la tolerancia de los gobiernos frente a la crítica. Lo que está claro, y lo decía recientemente el gran filósofo español contemporáneo Daniel Innerarity, es que lo que no comprenden los autócratas y los dictadores es que la crítica es la mayor ventaja que puede tener un gobernante. La peor desventaja es tener un comité de áulicos o un comité de aplausos, es la unanimidad. Y de ahí la importancia de la polifonía de las voces que trae normalmente un periodismo independiente y un periodismo crítico. Y de alguna manera esa medida de la tolerancia frente a la crítica es lo que califica indiscutiblemente el carácter democrático de un presidente y de un gobierno, y no la concentración del poder en sí mismo, que ha sido una de las grandes epidemias dentro de la pandemia que se ha venido dando en muchos países de la región. Cuando se ha creído que los poderes de emergencia y las facultades extraordinarias es la única salida y que eso implica concentración de poder, eso implica centralización de las decisiones, que un poco lo hemos venido viviendo también en el país, precisamente porque, como siempre, esa actitud mesiánica del gobierno central frente a los territorios lleva a que se recentralicen las políticas en épocas de emergencia, lejos de multiplicar los escenarios de participación, de debate y de deliberación que son tan fundamentales para el ejercicio de la democracia. Esa fue la marca, además, de la Constitución del 91. Nosotros hemos insistido mucho, la séptima papeleta fue precisamente la mayor expresión de democracia participativa que quedó inmersa en la Constitución del 91. Unos escenarios, además, que se recortan mucho por las limitaciones que ha puesto el confinamiento y la dificultad de socialización de muchas de las decisiones que hay que tomar. Y por eso hablar hoy en día de desafíos para la democracia y para el periodismo, como la desigualdad, como el mal gobierno, porque a diferencia, y poniéndolo en contrapunteo, el objetivo es el buen gobierno, pero lo que se está viviendo es precisamente el mal gobierno, marcado además por todas las dificultades que tienen ni siquiera la gobernabilidad política, que es importante, sino la gobernabilidad social en tiempos en que han crecido en 8 o 9 millones los desempleados en Colombia e igualmente el número de pobres dentro de la sociedad. Y la gran pregunta es cómo lograr unos acuerdos sociales y unos pactos sociales con esas carencias y una política social que se ha quedado corta o que fue una política ad hoc y no una política estructural para enfrentar los desafíos del mediano y del largo plazo, como la eficiencia y la competencia del gobierno a la hora de entregar los resultados de la política social. A mí me gustó muchísimo, por ejemplo, cómo el autor compila entrevistas a autoridades y pensadores de las cuestiones más relevantes para la sociedad colombiana y la sociedad latinoamericana, y cómo todas esas reflexiones siguen hoy vigentes más que nunca. Por ejemplo, con el profesor Galtung, experto en paz, cómo pone de presente la relación entre las desigualdades sociales y, como se dijo en un primer momento, las causas objetivas de la violencia, que por lo menos ya están desactivadas, porque ya no hay justificación alguna en este momento para las fuerzas subversivas de acudir a argumentos sociales, cuando yo creo que hay un consenso generalizado que esas metas de carácter social hoy ya no tienen color político, así que muchos insistan en ese propósito. El poder de las autoridades locales, por ejemplo, que ha sido otro de los elementos fundamentales. Ustedes recuerdan el acto legislativo 1 del 86 que consignó la elección popular de alcaldes, que después se reflejó en la constituyente, en la elección popular de gobernadores, en la necesidad, nosotros le hemos llamado desde la Procuraduría, de desbogotanizar las políticas públicas. Hoy aparecen en ese proyecto de ley que ustedes tan generosamente me han permitido presentar ante la academia, y gracias, señor presidente, por todo el respaldo que hemos tenido
en los diversos escenarios de ese proyecto que ya va para la plenaria del Senado y que busca precisamente mostrar como resultado de esa gran consulta ciudadana que hicimos en Colombia durante 6 meses y donde participaron casi 100.000 ciudadanos, con el ánimo de demostrar que la justicia, que la verdadera reforma de la justicia es la reforma que toca al ciudadano, que mide las necesidades jurídicas insatisfechas más en estos momentos en que se multiplicará, como lo hemos repetido muchas veces, la conflictividad y por supuesto la litigiosidad, y los hombros del Poder Judicial y de la justicia tradicional van a estar bastante escuálidos para sostener toda esa demanda de justicia que viene de aquí en adelante. La de los trabajadores contra los patronos, la de los arrendatarios contra los arrendadores, la de los contratistas con el Estado. Cada rama del derecho que ustedes analicen va a ser de alguna manera un potencial de conflictividad por la forma en que la pandemia ha golpeado sobre todo los equilibrios contractuales en todos estos campos. La entrevista, por ejemplo, en donde Daniel Sampere Pisano aborda la importancia del liderazgo político de Luis Carlos Galán y de todo el ideario político y económico de ese momento, de ese año tan duro, de esa década tan dura que fueron los 80s, que terminan precisamente en agosto de 1989 con el magnicidio de Luis Carlos Galán. Pero yo insistiría mucho insisto en la obsesión que ha tenido el doctor Hernando Roa con el tema de la cultura de paz, porque eso me parece esencial. Eso nos saca de este debate polarizante y maniqueo en el que se encuentra Colombia. Tiene que ver con la importancia de crear unos protagonistas y unos actores de paz, que tienen que ver con la educación, que tienen que ver con el periodismo, que tienen que ver con las zonas de paz, con la reconciliación, con el desarrollo mismo, como un elemento fundamental. El desarrollo es el nuevo nombre de la paz, decía uno de los papas hace varias décadas, y la respuesta a una cantidad de patologías culturales que llevan, de alguna manera, a unas derivas autoritarias, la mayoría de las veces, y que afectan, por supuesto, la democracia. ¿Cómo se recuerda, por ejemplo, que el elemento fundamental de la famosa sentencia de la entonces Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en octubre de 1990 para abrirle el camino a la papeleta y a la constituyente fue precisamente el propósito magnánimo, sublime, último de la paz? Esa fue la justificación prácticamente de todo el proceso constituyente, dentro de la paradoja precisamente que las FARC, por razones que algún día discutiremos, no quisieron entrar a ese proceso y entró únicamente el M-19 y 3 guerrillas más que se reincorporaron a la vida civil. Y cómo ese elemento de la paz es totalmente transversal al ordenamiento constitucional, lo que tiene que ser tenido en cuenta a la hora precisamente de afrontar todos estos desafíos, incluso, insisto, estas discusiones que nos han fracturado tanto en relación con toda la institucionalidad que crearon los acuerdos de paz. Entonces me parece que aquí hay, y yo insistiría en eso detrás de este libro, una gran invitación a pensar, a reflexionar, a actuar con la grandeza y la ética que todo ese recorrido histórico de la relación entre el periodismo y la política ha tenido, usando además esos principios de la Constitución que quedaron tan claros en el 91 para aplicar sus preceptos, para redimensionar los alcances de las normas constitucionales y, por supuesto, para evaluar cuáles han sido las grandes realizaciones democráticas de Colombia y de América Latina en este siglo XXI. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo los grandes desafíos del Estado de Derecho o el Estado de Derechos, como dicen muchos de los constitucionalistas españoles, tienen que ver con el impulso de una sociedad que hoy ya no tiene color desde el punto de vista doctrinal cuando habla de una sociedad justa, de una sociedad pacífica, una sociedad libre en un mundo globalizado. Y cómo la igualdad hoy ya no es patrimonio de una bandera ideológica, sino se deriva necesariamente del principio de la dignidad humana. Yo eso sí que se lo agradezco al doctor Hernando Roa, porque de la lectura de ese libro es un poco la ética ciudadana que se deriva de un principio constitucional, que fue precisamente el gran espíritu de la Constitución de 1991. Eso ambientado en el marco instrumental de la participación política.
y de la modernización del Estado, que al fin y al cabo tiene que darse dentro de la democracia, porque no podemos llamarnos a equívocos cuando hablamos de Estado de Derecho, estamos hablando de un Estado democrático de derecho, un Estado donde la democracia es la que califica precisamente la sujeción de quienes detentan el poder a los mandatos de la democracia. Y la gobernabilidad democrática consiste en eso, precisamente. Por eso el apellido de la gobernabilidad siempre es democrática y ahora es social. Es la posibilidad de articular viejos y nuevos protagonistas con viejos y nuevos propósitos del sistema político para lograr esas metas de la justicia, la libertad, la participación. Todo ello, además, en un intento por forjar la conciencia política del lector, que es lo que me parece más importante. De examen de todos estos procesos, algunos exitosos, otros fallidos, de fortalecimiento de la institucionalidad democrática, porque lo decía nuestro presidente, y yo creo que, por ejemplo, en este momento, lo que exige el país es mucha más justicia y no menos justicia. Aquí lo que se necesita es más acceso a la justicia, más políticas públicas de justicia, seguramente más jueces, más presupuesto bien administrado, más administración de justicia, que pensar en que nosotros lo que tenemos que hacer en Colombia en este momento es comenzar a recortar las posibilidades de la justicia. Como todo lo que representa en esa reflexión, porque creo que la justicia entra por la puerta de adelante, además en toda la reflexión de la democracia, de los recursos públicos y de lo que supone como un manejo ineficiente de los recursos públicos nos pone en escenarios de restricción de derechos y de las libertades democráticas. Nosotros hemos venido insistiendo en la Procuraduría, sobre todo en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que hoy no existe un peor motor de infracción de los derechos fundamentales de los ciudadanos que la corrupción, independientemente del daño que le hace a la legitimidad de Estado, al desarrollo económico, o restringe las posibilidades de igualdad, como es motor de violencia, pero sobre todo como viola derechos fundamentales. Y para la muestra en Colombia, cómo los peores actos de corrupción tienen que ver hoy en día con servicios públicos esenciales, con la salud, con la educación, con la circulación, con la conectividad, con toda la corrupción que se ha dado en los temas de obras públicas. Y los grandes debates, que por supuesto no me voy a extender en ellos porque ya quiero ir terminando, más bien el papel de los partidos políticos, el papel de una institucionalidad que se ha venido derrumbando indiscutiblemente. Ustedes han visto cómo la tradición lleva, en la misma forma como se han hundido 17 reformas a la justicia desde el año 2001, las reformas políticas también es imposible de concretarlas. En este momento hay un código electoral sometido además a una crítica feroz, porque con todo el respeto creo que empezando por ahí ni siquiera es un código, no es una recopilación sistemática que regula integralmente toda esa materia y con unas dificultades porque es de alguna manera una colcha de retazos de muchas reformas que se han intentado desde 1986 y que no se han podido lograr. Y me refería, por ejemplo, también a la reforma de la justicia, cómo ese prurito por estar reformando la cúpula de la justicia ha sido el mayor impedimento para lograr una reforma de la justicia integral, y cada día el acceso a la justicia local, regional, ciudadana, pues aparece mucho más debilitada. Yo quiero simplemente concluir, porque aquí se podría uno llevar toda la tarde, pero yo quería resaltar sobre todo aspectos que me llamaron la atención y que tienen que ver con la actualidad de los desafíos que tiene nuestra democracia, sobre todo en los últimos 9 meses, lo que le da esa gran actualidad al libro, de lo que ha sido la evolución de nuestra democracia, de cómo esto es una lucha permanente. Aquí no hay victorias consolidadas. Acá las conquistas de la democracia hoy se dan y mañana se pierden si no tenemos ese espíritu de defender los procedimientos, los objetivos, los principios, los valores de la democracia. De tal manera que todos estos temas que aparecen lesionando, golpeando la base de la democracia, como la desigualdad. Nosotros escribimos un libro con la Unión Europea hace unos años que se llamaba ¿Cuánta desigualdad aguanta la democracia? Y es verdad, ¿no? Ahí aparece un elemento que es como una metástasis que mina los fundamentos de la democracia, la corrupción, la crisis ambiental, para hablar de los derechos colectivos que aparecen dentro de ese ideario de todas las nuevas generaciones de colombianos y de ciudadanos globales que ven ahí precisamente
uno de los mayores atentados contra la consolidación de los derechos de los ciudadanos. Y todo esto pues en el marco de esta emergencia sanitaria. Es una emergencia que trajo primero una crisis sanitaria, después ha llevado a una crisis económica, estamos comenzando a ver las secuelas de esa crisis social y yo he insistido mucho aquí en estos escenarios de la academia que va a llevar a una crisis jurídica también por lo que representa en términos de demanda todos estos desafíos. Ya en muchos sistemas constitucionales del mundo y administrativos se está cuestionando la teoría de la imprevisión, como por ejemplo como la salida a todos estos desafíos que la pandemia le ha puesto al derecho. Y pese a todo eso, pues insisto yo en la necesidad de proteger esos acuerdos sociales, esos grandes pactos, el propio acuerdo de lo fundamental, de lo que hablaba el doctor Álvaro Gómez, que todo el mundo lo menciona y nadie está empeñado en lograrlo. Y esa es la clave, porque este país ha progresado cuando se han dado esos puntos de convergencia, cuando en un solo propósito y en una misma dirección la gente se ha sentado a buscar y a sumar y a multiplicar y no a restar y a dividir basados en pretensiones electorales inmediatas, que yo creo que esa es la coyuntura que está viendo Colombia en este momento, derivado todo esto de la dignidad, del respeto al otro y del papel que juega el periodismo indiscutiblemente a lo largo de estos últimos años para la consolidación de todos estos escenarios. Luego me parece que independientemente de que se proclame la necesidad de muchas reformas al Estado, nosotros tenemos ese consenso que realmente es muy joven y que hay que respetar y que hay que cumplir, que es el consenso del constituyente de 1991, que fue la respuesta a la realidad social, a todo ese devenir histórico de retos democráticos que se fue acumulando en tantas reformas frustradas después del 68, que digamos sería la última, después de la caída de la constituyente de López, de la reforma Turbay, del gran acuerdo nacional que propuso el presidente Barco y que llevó finalmente a la concreción de la Asamblea Nacional Constituyente en el 91. Por eso yo quiero terminar simplemente reiterando cómo en todos esos casos en que esta sociedad colombiana se ha unido ha sido basado en el diálogo. La reunión de Alberto Lleras y de Laureano Gómez en dos ciudades españolas no es producto de una coincidencia, es producto de una convicción de que la única forma de sacar adelante al país era esa. El ver sentado a Álvaro Gómez Hurtado con Horacio Serpa y con Antonio Navarro en la Asamblea Constituyente es otra prueba inequívoca que el diálogo es posible y que no como estamos sosteniendo hoy en día, por supuesto se dice que la polarización es normal dentro de la democracia, cuando estamos hablando es de una fractura casi que irreparable de la sociedad colombiana por tratar de sostener que yo no me puedo sentar en la mesa con quien piensa diferente, porque eso sería traicionar mis principios, cuando es todo lo contrario. La mejor defensa de mis principios se da en el debate y en la deliberación contra quien piensa distinto. Me parece que en ese sentido el periodismo vigilante, el periodismo contralor, el periodismo que busca sacar a colación y a la superficie la verdad y no la posverdad o las verdades a medias o las noticias mentirosas y todo lo que hemos vivido recientemente, por ejemplo, visto ahora en la elección de Estados Unidos, pues todo eso es posible dejarlo atrás. Por eso yo quería insistir y yo terminaría diciendo, Hernando Roa deja en ese sentido, después de todo ese paso por la historia, una gran moraleja, y es que es posible construir esos acuerdos, es posible edificar sobre la diferencia. Y esa es la forma de consolidar la democracia y que esos escenarios de educación para la paz y la reconciliación son los ejes de la construcción del futuro de Colombia. Por eso muchas gracias, doctor Hernando, y muy honrado de haber sido parte de este acto tan importante en la Academia Colombiana de Jurisprudencia. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, Hernando, doctor Carlos Mario, doctora Gloria Vallejo. Punto cuarto del orden del día son las palabras de la señora Gloria Vallejo, expresidenta del Círculo de Periodistas de Bogotá. Tiene la palabra la doctora Gloria Vallejo, expresidenta del Círculo de Periodistas de Bogotá. Muchísimas gracias, excelente presentación del señor procurador, realmente con unas reflexiones muy importantes acerca del periodismo, lo disfruté muchísimo y si quiere, cuando terminemos la parte de presentación,
del libro de Hernando, podíamos, si hay el tiempo, tocar algunos puntos. A mí me complace tener el gusto de participar en la presentación del libro de Hernando Roa Suárez, Periodismo para la Democracia, 50 años de periodismo humanista. Especial saludo de nuevo al señor Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flores, a los miembros de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, a nuestro escritor Hernando Roa Suárez, a los demás destacados participantes y a los internautas que se han vinculado a este certamen. Para mí es especialmente motivante participar en la presentación de la obra de Hernando Roa, con quien el Círculo de Periodistas de Bogotá ha tenido gran cercanía. Abogado, docente, analista, politólogo, escritor, humanista, columnista, periodista, pero ante todo, un gran ser humano. El libro de Hernando Roa me remonta a 1946, año en el que le dieron vida al Círculo de Periodistas connotados periodistas de 5 medios: El Tiempo, El Espectador, El País, La Razón y El Liberal. Como dato curioso, la criatura tuvo su gestación en la bolera San Francisco, Jiménez con Cesta, donde los periodistas se reunían en sus ratos de ocio a hablar de política, del acontecer nacional, al tiempo que participaban en campeonatos de bolos. Estos encuentros permanentes hicieron ver la necesidad de crear un gremio que los aglutinara, pues de eso era que se hablaban todo el tiempo, de la noticia, del acontecer nacional, de la política, y vieron que no podían seguir así dispersos. Para darle mayor brillo a los acontecimientos, es decir, a la creación del círculo, invitaron al ilustre periodista y por entonces presidente de la República, Alberto Lleras Camargo, a hacer el saque de honor. Ya constituido el gremio, fue designado presidente como su presidente honorario. Así, los hermanos Enrique y Hernando Santos Castillo, los también hermanos Álvaro, Enrique y Rafael Gómez Hurtado, Guillermo Cano y Sasa, Juan Lozano y Lozano, Eduardo Salamea Borda, Lucas Caballero Calderón, Emilia Pardo Maña, José Salgar, José Giordianelli Carrasquilla, Carlos Villar Borda, solo para nombrar parte de los 77 fundadores, le dieron vida al gremio con el siguiente objetivo: mantener como canon fundamental la libre expresión de pensamiento y defender por todos los medios las normas constitucionales y legales que garanticen la libertad de prensa como razón de ser y principio esencial de nuestras instituciones democráticas. Y es así como Hernando, en su publicación, cita una de las máximas de nuestro gran fundador, Alberto Lleras Camargo: democracia sin prensa libre no es democracia. El pensamiento universal de Hernando Roa se despliega en toda su obra. Periodismo para la Democracia es una radiografía de nuestro país, de nuestras fortalezas y de nuestras debilidades. Es notable, dice, la falta de presencia del Estado en algunos sectores y regiones del país. Tenemos más territorio que Estado. Desorganización y falta de coordinación entre ministerios y organismos descentralizados, partidos políticos dirigidos por gamonales deshonestos, astutos e ineptos para la realización de grandes proyectos. Grupos de presión sin conciencia política y responsabilidad histórica. En este contexto, considera indispensable que Colombia retome el papel estratégico que el periodismo debe desempeñar para consolidar la democracia e impedir cualquier forma de dictadura. Ya entrando en el campo del periodismo puro, recoge las palabras de José Alejandro Cortés, que define lo que debe ser el periodismo: independiente, justo, exacto, honesto,
responsable y digno. Y yo le ayudaría a Cortés con una otra palabra, investigativo. Mucha investigación, porque lo que hace el periodista, como lo decía el doctor Fernando Carrillo, es poner la verdad al servicio de la opinión pública, al servicio de la población. El libro está compuesto por cuartillas de exquisitos y enriquecedores artículos publicados por Hernando en diversos medios a lo largo de su ejercicio periodístico y pedagógico. Se constituye en un invaluable aporte y legado para las facultades de comunicación social y periodismo, para los gremios periodísticos, para las actuales y futuras generaciones de comunicadores, en particular para el periodismo de opinión, que exige elaboración precisa y la más profundización en temas relevantes del acontecer nacional. La publicación compila en forma sustantiva su experiencia académica, pedagógica, investigativa y administrativa hecha periodismo entre 1969 y 2019, proceso en el que fue decisivo el aporte de su padre Rafael Roa Rivera y del presidente Alberto Lleras Camargo para cimentar su fructífera obra. Periodismo para la Democracia tiene como objetivo incentivar la formación en periodismo de opinión, contribuir al surgimiento de nuestros periodistas de opinión, en especial en las regiones, comprometidos con los ideales de la democracia participativa, propiciar la creación de espacios de reflexión que impulsen a la creación de líderes de opinión democráticos. De igual forma, es una invitación a los periodistas de opinión a que organicen sistemáticamente sus columnas y propicien que los lectores prolonguen críticamente sus aportes. Son 12 magníficos capítulos que comprenden artículos que han servido de lectura para el desarrollo de doctorados, maestrías, diplomados y cursos relacionados con los problemas de la política como arte y ciencia, la democracia, el Estado, la gobernabilidad, la paz, los liderazgos políticos, la pedagogía, el periodismo, la opinión, la cultura y la sociedad. Buen viento y buena mar a esta obra de Hernando Roa Suárez, que sin duda se constituirá en un libro de consulta por excelencia. Felicitaciones, Hernando. Buenas tardes a todos los asistentes, al procurador Fernando Carrillo, a Hernando Roa, gran amigo y académico, a Carlos Ariel Sánchez, el registrador general de la República, a Cesario Rocha, también expresidente de nuestra academia, al secretario José Hernández y a todos los que nos acompañan en el día de hoy. Felicitaciones a todo este conglomerado que hoy asiste a un gran evento, un evento académico, un evento muy periodístico, un evento muy democrático, un evento que realmente hace historia, como lo está haciendo el libro de Hernando Roa en el día de hoy. Para mí es un gran honor introducir unas palabras al libro de Hernando Roa, Periodismo para la Democracia, que es una continuación de un gran libro también que él escribió hace poco, Política, Arte y Ciencia, y que son muy compatibles y que es una continuidad y un complemento de esa gran obra. El honor que a mí me llega el día de hoy es por poder introducir unas palabras sobre lo que es el periodismo y la democracia, que son como dos siameses, dos partes indisociables de un sistema, y muy recientemente los Estados Unidos de Norteamérica nos han mostrado la importancia que tiene el periodismo para la democracia, porque es al periodismo norteamericano al que se le ha entregado la veeduría de las elecciones democráticas en los Estados Unidos, y son ellos los que dan fe y los que revelan cuáles son los resultados
democráticos de los Estados Unidos. Y eso ha sido una tradición en los Estados Unidos. Y para nosotros el periodismo tiene bases fundantes en la democracia y la democracia en el periodismo. Y por eso grandes ejemplos como Bob Woodward o Carl Bernstein, periodistas del Washington Post, que fueron los que posibilitaron los documentos del Watergate en Estados Unidos, muestran esa relación intrínseca entre periodismo y democracia. No es el azar el que nos muestra a nosotros como uno de los países más democráticos del mundo, puesto que esos partidos políticos que han dado ejemplo de democracia en Colombia han ido acompañados de manera centenaria de dos grandes periodismos en Colombia que también son centenarios, y por eso ha sido indisociable esa relación entre periodismo y política. El periodismo, como nos lo muestra Hernando Roa en su magnífico libro, da muestras de cómo el periodismo es hoy en día uno de los pilares fundamentales de la democracia, puesto que ese periodismo serio y responsable garantiza lo que es la responsabilidad social de los dirigentes y la responsabilidad social de personas que acuden a votar en unas elecciones. Es uno de los elementos fundamentales de la democracia porque también garantiza lo que es el respeto, lo que es la libertad, lo que es la democracia, otros grandes pilares fundamentales del sistema democrático. Lo que nos muestra este libro es eso, es esa relación intrínseca y fundamental entre periodismo serio y responsable con un sistema democrático libre y autónomo. Y no podría ser de otra manera, puesto que al ejemplar académico Hernando Roa le tocó vivir una época extraordinaria, una época que va a llenar nuestros anales de la historia colombiana de anécdotas y de personajes maravillosos. Este libro de Periodismo para la Democracia nos muestra esos grandes personajes de la segunda mitad del siglo XX en Colombia que van a marcar nuestro destino y que van a ser baluartes de una herencia que nosotros tenemos que cuidar y proteger. Y por eso me alegra que hoy el nieto de Hernando esté presente, puesto que le estamos hablando a esas futuras generaciones de la importancia de lo que es el periodismo para la democracia. Y Hernando vivió esa época extraordinaria que sabe relatar muy bien, puesto que él la vivió y con sus entrevistas y sus publicaciones y sus relaciones académicas y periodísticas nos va a mostrar esa riqueza tan grande que nosotros tenemos en esa segunda mitad del siglo XX y cómo Hernando Roa, desde los primeros artículos que él publicó, va a mostrar esa importancia del diálogo, esa importancia de lo que es la libre expresión, el libre pensamiento, y Hernando es uno de esos javerianos libre pensadores, discretos y de una formación extraordinaria, puesto que ninguna otra persona que no tuviera la formación de Hernando, como abogado, como periodista, como consultor, como director de la ESAP, como fundador de una escuela internacional de alto gobierno, puede mostrar la riqueza que nos deja a nosotros esa segunda mitad del siglo XX. Y la misma Academia Colombiana de Jurisprudencia nació en esa segunda mitad del siglo XX y es otro de los baluartes de nuestra historia académica. Entonces, Hernando, con esa formación, con esa disciplina que tiene, con ese gran ejemplo moral y ético de un periodismo serio, de opinión, que él va a llamar un periodismo humanista, un periodismo que antes él nombraba como periodismo analítico,
es un periodismo responsable, un periodismo que piensa en la sociedad, que piensa en la gente, en el bienestar social, y por eso ninguna otra persona como Hernando podía relatar esta historia de la segunda mitad del siglo XX, y que allí realmente nos queda una reflexión de por qué esa riqueza de la segunda mitad del siglo XX y por qué, tal vez, lo pienso yo, la pobreza de la primera mitad del siglo XXI, qué nos pasó después de tener esa riqueza periodística, esa riqueza política de la segunda mitad del siglo XX. Hoy estamos asistiendo a una triste realidad en donde parece que los periodistas fueran los youtubers y los directores de redes sociales, y hemos perdido un poco el norte en cuanto a la importancia del periodismo escrito y del periodismo de opinión, como lo dice la doctora Gloria Vallejo, el periodismo investigativo. Esa riqueza y esos personajes que enarbolaron nuestra historia en la segunda mitad del siglo XX, hoy parece no ser unos decantadores de lo que es la democracia y de lo que es realmente nuestra realidad política. Entonces ese libro nos deja esa primera reflexión de esa riqueza y esa herencia que nosotros tenemos en la segunda mitad del siglo XX, y tal vez la pobreza y el vacío que nos deja esos primeros años del siglo XXI. Pero también es normal que Hernando haya relatado esa época de principios democráticos y de valor social, puesto que él conoció de primera mano, y en sus entrevistas y en sus publicaciones pues va a tener relación directa con personajes importantes como Mario Bunge, como Gabriel García Márquez, como Mario Vargas Llosa, personajes importantísimos que, aparte de escritores, fueron grandes periodistas, y de Alberto Lleras Camargo, que es uno de sus grandes inspiradores, como lo fue también su padre Rafael Roa Rivera. Él pudo estar acompañado de grandes periodistas de los medios de comunicación más importantes de nuestro país, como El Espectador y El Tiempo, y también estuvo acompañado de grandes personajes políticos que llevaron las banderas de la democracia de este país, y que hoy en día son recordados precisamente por su carácter, no solamente político, sino periodístico, y por ese importante valor, como lo hemos visto en algunos expresidentes de Colombia que fueron también directores del Tiempo y que fueron periodistas muy importantes. Entonces destaco en Hernando esa filigrana con la que él trata la historia periodística y democrática de nuestro país, de primera mano cómo él cuenta el valor que nos deja esos escritos periodísticos de personajes importantes de nuestro país, políticos importantes que él pudo conocer y que pudo trabajar con ellos en algunos casos, y por eso no es extraño que este libro sea una continuación y un complemento de grandes obras que Hernando ha trazado y que ha dejado para la historia de este país, como Política, Arte y Ciencia, o como el libro de Darío Echandía, que también es una gran obra que nosotros podemos consultar y podemos disfrutar. Estos libros recogen también todo ese movimiento social de la mitad del siglo XX, en donde pasaron eventos trascendentales e importantes de una reivindicación y una revolución social, y esas revoluciones cubanas, esas revoluciones bolivianas, esas enseñanzas que nos deja Allende en sus manifestaciones políticas, pues son vivencias que vivió Hernando, no se las contó nadie, sino que él las vivió en el mismo Chile, donde pudo haberse desplazado y hacer estudios. En Cuba y en Bolivia, él va a retrasar todo ese germen de democracia, ese germen de revolución social, de gritos de equidad y de igualdad de personajes importantes de la mitad del siglo XX. Entonces, para mí es un gran honor
poder introducir estas palabras a esa magnífica obra de Hernando, que para mí como académico y como amigo es un gran honor y un gran orgullo hoy tener entre mis manos, y espero que para toda la academia sea un gran símbolo de un libre pensador que deja unas memorias importantísimas en nuestra academia. Y nos deja, por último, una gran herencia, como decía el procurador Fernando Carrillo, de la importancia del diálogo, de la importancia de ese periodismo investigativo, de ese periodismo de opinión, de lo que eso significa para la democracia, y no podemos olvidar esa relación importante que hay entre periodismo serio, periodismo de opinión para la democracia. Debemos acompañar al académico Hernando Roa en su pensamiento, y creo que este libro da para muchos debates y para muchas sesiones, no solamente en la academia, sino en universidades y en muchos institutos de pensamiento, porque realmente es un pensamiento que va a trazar toda una ideología que viene desde Simón Bolívar, como él mismo lo hablaba en su libro, y que se va a tratar a través de pensamientos importantes de Uribe Uribe o de Galán o de Gaitán, como él mismo lo retrasa en su libro. Son pensamientos democráticos, son pensamientos de libertad y de igualdad que el académico Hernando Roa sabe trazar y sabe destacar en su libro, y que nos deja una gran enseñanza y reflexión para lo que puede ser la sociedad colombiana del siglo XXI. Felicitaciones a Hernando Roa, académico y amigo, por esta importante obra que nos deja en la academia y en el país de nuestro tiempo. Muchas gracias. Es la presentación del libro Periodismo para la Democracia, 50 años de periodismo humanista, por parte del académico Hernando Roa Suárez. Tiene la palabra académico Hernando Roa Suárez. Muy buenas tardes para cada uno de los asistentes. Señor Procurador General Carrillo Flores, señor Presidente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia Augusto Trujillo Muñoz, señores vicepresidentes José Rafael Bravo Arteaga Sotomonte, señores académicos y miembros de la mesa, señor Presidente de la Asociación Colombiana de Facultades de Derecho, Carlos Mario Molina Betancur, doctora Gloria Vallejo, expresidenta del Círculo de Periodistas de Bogotá, señores rectores y decanos, señores miembros de la Asociación Colombiana de Medios de Información AMI, señores miembros de La Paz Querida, doctores Alejo Vargas, Eduardo Herrera, Tita Garcés, Carlos Novoa, Alberto Heredia y Claudia Cáceres, señores miembros de Domopaz y Red Unipaz y sus directores, Alberto Almonacid y Rosaluz Arias, maestro Alfredo Sarmiento Gómez, Rosa Margarita, Hernando José, Marín Margarita, Santiago y Juli. Fortalecer la autonomía del periodista y enseñarlo a pensar es un camino apropiado para que el periodismo de opinión desempeñe su labor sustantiva en las democracias participativas. Me alegra inmensamente que en esta época tan importante de la historia de Colombia, desde esta nuestra benemérita institución de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, nos reunamos a pensar en el periodismo para la democracia. Nací cuando se iniciaba la barbarie de la Segunda Guerra Mundial, y a mis 81 años nos encontramos en el proceso de la implementación del Acuerdo del Colón, con grandes dificultades e inconsistencias gubernamentales. Mi exposición a propósito de la presentación del texto está centrada en tres grandes temas: el periodismo de opinión, leer y escribir hoy, y el periodismo de opinión y la democracia contemporánea. En torno al periodismo de opinión, preguntémonos ahora: ¿por qué escribir periodismo de opinión
con conciencia democrática, un gran colombiano. El presidente Alberto Lleras Camargo, a partir de 1957 y hasta el fin de sus días, nos enseñó la eticidad y consagración con que debemos trabajar los funcionarios públicos y también, desde muy joven, cómo utilizar la vocación periodística para afianzar los valores democráticos de los colombianos. Cuán grato haber oído lo que ustedes han comentado hoy. Sí, el ejemplo del presidente Alberto Lleras y de mi padre Rafael Roa Rivera fueron decisivos para desarrollar mi vocación como periodista y el ejercicio consagrado de la labor como funcionario público. En nuestro país, mas no solo entre nosotros, este es un momento crucial para impulsar el surgimiento de un nuevo periodismo, de un periodismo que afiance la enseñanza teórico-práctica de la política como arte y ciencia y los valores sustantivos de la democracia participativa en el siglo XXI, teniendo en cuenta las profundas precisiones que el señor procurador realizó al respecto. Asimismo, necesitamos que se renueve la significación del oficio del reportero, y por ello recuerdo las afirmaciones de Darío Restrepo al recibir el premio Simón Bolívar en 2009. La verdadera amenaza en cualquier parte del mundo está en el reciclamiento periódico de las autocracias legales o ilegales y en la simultánea desaparición del reportero con capacidad de asombro y duda beligerante. Desde Moscú hasta Buenos Aires, desde Teherán hasta Caracas, pasando por Bogotá y Quito, los gobernantes con vocación mesiánica tratarán de acorralar al reportero curioso. Necesitamos, dice Darío, reporteros cuya única certeza sea dudar y dudar, sin encrucijadas en el alma. Este es un tiempo oportuno para crear conciencia en las directivas universitarias, para replantear el pensum y el currículo de las facultades de periodismo y comunicación social, mas no solo los de ellas, de tal manera que produzcan comunicadores, periodistas y profesionales que estén a la altura de su misión. Necesitamos una formación interdisciplinaria que, impulsando comunidades académicas, les permita a sus miembros el abordaje de la complejidad de la realidad. Sí, que conozcan los presupuestos básicos del pensamiento de Max Weber, Gaston Bachelard, Norberto Bobbio, Jürgen Habermas, John Kenneth Galbraith, John Hangantum, Marshall McLuhan, Edgar Morin, Jeffrey Sachs, Alfredo Sarmiento, Hernando Gómez Buendía, Edgar Morin, John Rawls, Pablo Freire, José Antonio Campo, Luis Jorge Garay, Francisco Leal Buitrago, Guillermo Hoyos, Jorge Orlando Melo, Julio Carrizosa, Eduardo Sarmiento, Orlando Falsborda, Francisco de Rú, Humberto Sierra Porto, Yuval Noah Harari, Hannah Arendt, Martin Nussbaum, Michel Ledoux, Florence Thomas, Mario Bunge, Amartya Sen, Mahatma Gandhi, Rafael Uribe, Alfonso López Pumarejo, Alberto Lleras Camargo, Darío Echandía, Jorge Eliezer Gaitán, Carlos Lleras Restrepo, Carlos Gaviria Díaz, Luis Carlos Galán y algunos más, y lo apliquemos a nuestra realidad con conciencia crítica creativa. Las facultades están invitadas entonces a organizar escuelas de periodismo y comunicación que integren pregrado, especializaciones, maestrías, doctorado, postdoctorados, educación continuada y centros de investigación, asesoría y consultoría. Los convoco comedidamente a internacionalizar, con el empleo de los más altos niveles de las tecnologías comunicativas vigentes, el proceso de formación, investigación y servicio
que constituye el núcleo de una escuela de periodismo contemporáneo. Pasemos a un segundo tema que es muy querido por quienes aquí estamos: leer y escribir periodismo de opinión. Y en torno a leer y escribir periodismo de opinión, ¿qué compartirles? Los invito a realizar un paréntesis a nuestras reflexiones jurisprudenciales y pensemos en torno a leer y escribir y al periodismo de opinión democrático. Sería pertinente comentarles las alegrías que me produjeron las publicaciones de la revista La Hora que dirigía Javier Darío Restrepo en 1969, o sobre mis primeras elaboraciones en las lecturas dominicales del Tiempo que dirigía Enrique Santos Calderón en 1971, o a propósito de las paulatinas entrevistas a las cuales muy generosamente han hecho mención ustedes con Mario Bunge, Johan Galton, José Antonio Vera Gallo y Daniel Samper Pisano. Y tendría que hablarles, por ejemplo, de la serie de artículos que preparé con tanto cariño y responsabilidad para El Espectador en la época de Guillermo Cano sobre la política como arte y ciencia y la gobernabilidad, o sobre el inmenso dolor que nos produjeron los asesinatos de Guillermo Cano, Luis Carlos Galán, los líderes de la UP y de los otros grupos políticos, y por qué no, sobre el trabajo dispendioso que implica mantener una columna de opinión durante 50 años. Sobre estas preguntas dialogaremos otro día. Hoy se me ha permitido compartir con ustedes, con los representantes del Círculo de Periodistas de Bogotá y con los asociados a la AMI, unas reflexiones sobre el leer y escribir que se produjeron a medida que fui pergeñando las columnas y las entrevistas que están incluidas en el libro. Veamos. Leer y escribir, sí. Dos formas de manifestarse en nuestro idioma. Dos verbos claves para el ejercicio del dulce, arduo, histórico oficio de maestro. Y Fernando Vázquez nos dice: escribir, un acto de reconocimiento. La escritura es como un yunque en el cual podemos medir la calidad material del pensamiento. En el acto de escritura, entonces, comprobamos si somos meros repetidores o productores de conocimiento. Notemos, leer y escribir son compañeros. No será usual que después de una lectura sustanciosa, además del placer que tenemos, nos provoque escribir sobre lo leído o sobre aspectos distintos y complementarios. Recordemos, leer y escribir van de la mano. Cuán útil saber leer contextualmente para dialogar con la herencia que en ellos se plasma. Ahora sabemos bien que leer y escribir son dos actividades sustantivas para el ejercicio de la bella vocación del pedagogo, del maestro, del periodista de opinión y del académico. Y si no nos enseñaron a leer y escribir, sino solo a memorizar y a repetir mecánicamente los actos nociológicos de otros, ¿qué hacer? Una sugerencia. No nos debemos dejar condenar al permanecer en la ignorancia del placer que implica leer y escribir. Leer y escribir es explorar todo lo que se puede hacer con las palabras y todo lo que las palabras pueden hacer con nosotros. Leer y escribir en silencio, porque recogidos en él nos sentimos vivos. Leer y escribir en soledad para encontrarnos con nosotros mismos en medio de tanta superficialidad transmitida por los medios de comunicación, las redes sociales, los realities y las telenovelas, salvo excepciones. Porque como sostiene el magnífico profesor y escritor Jorge La Rosa, no queremos saber nada de esos que convierten la lectura en un análogo de la charla, del parloteo insubstancial, del juego social de las opiniones sabias o de las emociones sensibles, de esos que leen para vanagloriarse de su saber o para emocionarse de su emoción. Queremos que nos dejen en paz cuando se trata de leer.
No leamos y escribamos para ufanarnos de nuestro conocer, de nuestra pretendida erudición. Leamos y escribamos para afianzar nuestro ser histórico, nuestra originalidad, nuestra lucha y nuestras contradicciones y limitaciones. Leamos y escribamos siendo eternos estudiantes de una realidad inacabada y en pleno curso. ¿Por qué leemos? Recordemos a la Rosa. Leemos para sentirnos vivos leyendo y escribimos por fidelidad a esas palabras que nos hicieron sentir vivos. Complementariamente, ¿sería posible comentarles por qué escribo? Digamos que sin saberlo fue surgiendo en mí una vocación que estaba latente y fue eclosionando y perfeccionándose lentamente hasta convertirse en una bella pasión. Escribo porque es un camino para repensar mis saberes en búsqueda y así puedo recuperar y proyectar parte de la experiencia acumulada. Porque escribiendo podemos invitar a otros al ejercicio de la libertad, la práctica de la justicia social, la equidad, la juridicidad y la fraternidad, porque podemos contribuir creativamente a construir la paz, que es nuestro más significante desafío. Escribo porque como ser humano necesito socializar mis inacabados conocimientos y reflexiones. Escribo para aprender a ser preciso, para no divagar, para dejar constancia de la evolución de mi pensamiento, porque es bello compartir con los demás los aportes de nuestro ser para que nos ayuden a ser mejores. También por amor y respeto a los educandos, de los cuales espero puedan superarme con el devenir del tiempo. Escribir, como bien sabemos, es un placer porque nos facilita la comprensión interdisciplinaria de la complejidad política, cultural, económica, social y ambiental, tanto a nivel nacional como internacional. ¿Será cierto que escribiendo aprendemos a hacer? Bien sostuvo el profesor Bibliovitz en el periódico de la Universidad Nacional. El arte conlleva un destino. La escritura creativa demanda compromisos que a los colombianos presentes y de los próximos decenios nos demanda el gran compromiso de ser constructores de paz, de ausencias de violencia abierta, de violencia estructural y de violencias culturales. Escribamos y quizá le damos razón a Virginia Woolf cuando sostuvo: el verdadero placer es escribir, ser leído no es más que un placer superficial. Escribo porque en medio de la civilización del consumo que nos entorna y bombardea permanentemente, es un camino para ser humano consciente de su responsabilidad histórica como persona, como ciudadano comprometido con la institucionalización de la justicia social y de la paz estable y duradera. ¿Crees que será un... No, digo que no. Escribo porque es una alternativa para crear opinión pública democrática, porque es un espacio para recrearnos con la realidad y con nosotros mismos, porque escribiendo realizamos aspectos sustantivos de nuestras vocaciones y facilitamos la existencia de la dialogicidad, porque es un ejercicio que impulsa el conocimiento de lo humano. Gabo tenía razón. Escribo porque quiero ser amado. Ahora que continúo aprendiendo a aprender con los lectores y los alumnos, desearía compartir especialmente con los colegas de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, los directivos de los medios de comunicación, los rectores, los decanos y las autoridades universitarias, y también con los miembros de la Paz Querida, Domopaz y Reunipaz, las siguientes propuestas que ojalá sean implementadas después de su respectivo análisis crítico. Veámoslas. 1. Propiciar un mejor conocimiento en el público sobre la importancia del periodismo de opinión para el desarrollo de la democracia participativa. 2.
tener en cuenta que el periodismo de opinión también debe ser, como sostuvo con precisión Alejandro Cortés, y hoy nos lo recordó Gloria, independiente, justo, exacto, honesto, responsable y digno. Y sí, estoy de acuerdo, e investigativo. Tercero, organizar escuelas de periodismo y comunicación que integren pregrado, especializaciones, maestrías, doctorado, postdoctorado, educación continuada y centros de investigación, asesoría y consultoría. Colombia, nuestro gran país, es un taller maravilloso para ello, porque nos consta, pero hay que hacerlo más fecundo. Cuarto, preparar apropiadamente el cerebro para el ejercicio ético de la profesión. Escribir con respeto por el lector para que conozca y pueda recrear la realidad en medio de limitaciones. Hay que escribir más de lo que se sabe y con calidad. Quinto, fortalecer una política pública comunicativa que no propicie la estructura duopólica de los medios. Hay que buscar una polifonía de voces y abrir el espacio público a las soluciones pluralistas. Sexto, tener un inmenso cuidado frente al poder seductor del dinero y del poder político. No olvidar lo sostenido por Javier Darío Restrepo. Cuán útil que en un periodo donde falten periódicos, el periódico mismo llegue a ser más importante que el pan. En las crisis, la gente puede vivir sin pan, pero no sin esperanza. Séptimo, propiciar que se conozcan las historias ocultas de Pinochet, Menem, Fujimori, Álvaro Uribe y compañía, con el objetivo de contribuir a formar una nueva cultura política, a new civic policy, que impida el ascenso al poder de políticos con orientaciones dictatoriales, fundamentalistas, caudillistas, populistas y con comportamientos corruptos. No olvidemos nuestra juventud, y esto me consta con las visitas permanentes que realicé y ahora realizo con más distancia en las 16 más importantes capitales de nuestra nación. Octavo, hacer críticas constructivas a los poderosos. Los trabajos de los periodistas de opinión deben contribuir a formar ciudadanos y a fortalecer la existencia de equilibrio entre conocimiento y técnica. Recordemos que en el ejercicio profesional es conveniente combinar conocimiento con valores. Esta fusión facilita el ejercicio ético de la profesión. Noveno, hacer un periodismo vivo que entusiasme. Después de prepararse, escribir con palabras motivadoras para mejorar el futuro. Él nos debe pertenecer. Los jóvenes cibernetizados quieren hacer cosas nuevas, quieren hacer historias y contarlas bien, como sostiene esa mujer extraordinaria, mexicana y doctora en periodismo, Alma Guillermo Prieto. Y décimo, abrir el espacio a las nuevas tendencias. Atención, usar las armas para hacerse oír no tiene poder real para una democracia contemporánea, y menos en América Latina. Y ahora, las anotaciones finales y los agradecimientos. Apreciados académicos y asistentes, no olvidemos que nuestro maestro y académico Darío Echandía nos enseñó hace decenios, con el maravilloso conocimiento que él tenía de la juridicidad de Europa y de nuestra nación. No olvidemos, digo, que él sostuvo: el odio ha sido el opio de los colombianos. Colombia nos invita a contribuir a la construcción de un país justo, con estructuras que garanticen la equidad ante el poder, a la cual hizo tan precisas referencias el señor procurador. Pacífico, con ausencia de violencias abiertas, estructurales y culturales.
libre, relacionado con todas las naciones, sin sometimiento a ninguna potencia y en búsqueda de un proceso de desarrollo sostenible con todos los supuestos que plantea Naciones Unidas al respecto, con un medio ambiente centrado en lo humano que no sacrifique las generaciones presentes y futuras. Con el libro que hoy presentamos, he deseado abrir un camino y espero que sea continuado y superado en los próximos decenios por estadistas éticos, académicos, profesionales, periodistas de opinión y ciudadanos. A mis años, se me ha permitido compartirles un testimonio. En 1957 luché en compañía de universitarios contra la dictablanda rojista y no olvido la alegría que disfrutamos en la Plaza de Bolívar el 10 de mayo de 1957. 17 años después, en 1974, recibí la lección más desafiante como demócrata al regresar a Santiago de Chile para participar en un evento académico político. Recorriendo las calles más importantes del centro de Santiago, donde presencié inolvidables manifestaciones de cientos de miles de chilenos libres, me acerqué al Palacio Presidencial de la Moneda y pude ver y evidenciar el impacto producido por un mediocre buscador de poder e indelicado general que, traicionando su juramento militar, instauró una atroz y desafiante dictadura militar con la colaboración del Departamento de Estado, la CIA y el presidente Richard Nixon. La inmensa mayoría de los colombianos no tienen ni idea de lo que es el impacto histórico de una dictadura, ya sea de derecha o de izquierda. Producen heridas muy difíciles de sanar. Por ello, y ante serios indicios y procesos contemporáneos, como los que vivimos en Estados Unidos, Brasil, Venezuela, Nicaragua, Perú, Turquía, estamos invitados a congregarnos políticamente en torno a alternativas diáfanamente democráticas, comprometidas en desarrollar los postulados de la Constitución de 1991 y en implementar el Acuerdo del Colón y sus complementarios. Con el respaldo y el ejemplo de nuestros líderes políticos y estadistas históricos, porque los hemos tenido y muy grandes en América Latina y también en América, estamos convocados a construir el bien incomparable de la paz. ¿Cómo no conocer que nuestra juventud y los sectores demócratas conscientes de Colombia estamos a hitos de la corrupción e incapacidad de dirigentes politiqueros, astutos, mediocres y corruptos, así como del papel del paramilitarismo, el narcotráfico, las disidencias de las FARC, los helenos, los grupos levantados en armas y sus diversas combinaciones? Como sabemos bien, estos grupos siguen saqueando el erario público, apropiándose privadamente de las instituciones, de la riqueza nacional y beneficiándose particularmente con sus andanzas politiqueras e ilegales. Qué gran peligro para nuestra limitada democracia no apoyar frescos y éticos líderes políticos democráticos, estadistas, movimientos sociales y nuevas coaliciones para el progreso, para el proceso electoral de 2022 que ya está en curso. Quienes amamos integralmente a Colombia, queremos ver institucionalizada la paz, estable y duradera, y es la tercera vez que lo planteo y lo formulo. Nunca jamás la guerra para Colombia. Desde esta benemérita institución, defensora profunda desde su fundación hace 126 años, de los valores éticos y democráticos, estamos convocados a defender nuestras instituciones legítimas.
nuestras Cortes y la JEP, el mundo libre, sus instituciones y líderes más relevantes, porque nos consta, esperan y respaldan ampliamente la implementación de la paz en nuestro gran país. Esto es verdad y los académicos lo sabemos. Mil gracias entonces a cada uno de los que nos han apoyado en la labor académica, investigativa, periodística, política e innovativa y facilitaron la publicación que hoy presentamos con el apoyo de la Academia. Mil gracias a nuestro presidente Augusto Trujillo Muñoz por sus precisas reflexiones, aportes y comentarios pertinentes. Mil gracias a los miembros de la mesa y a la totalidad de nuestros académicos. Este ha sido un recinto para pensar también en el futuro de Colombia. Mil gracias a COFADE y a Carlos Mario y al CPB y Gloria Vallejo por sus atinadas y precisas aportaciones. Señor Procurador, mil gracias a usted por su cuidadosa e incisiva intervención de hoy, pero sobre todo, mil gracias por su profunda e histórica labor como Procurador General de la Nación. Pienso que las más grandes tareas políticas le esperan en el futuro. Las juventudes universitarias y los demócratas de Colombia estamos necesitados de ejemplos y testimonios como el suyo. Necesitamos recuperar el sentido de grandeza y la eticidad de los estadistas, y usted encarna con su pensamiento y su práctica política estas cualidades sustantivas para los futuros gobernantes de Colombia. Mil gracias por la solidaridad con la Academia Colombiana de Jurisprudencia que usted manifestó a lo largo de toda su gestión. Muy queridos y respetados académicos, muy queridos y respetados asistentes, mil gracias a cada uno de ustedes por su presencia y solidaridad. Señor presidente Augusto Trujillo Muñoz, señores miembros de la Comisión de la Mesa, señor Procurador General de la Nación, señor Mario Molina, señores miembros del Círculo de Periodistas de Bogotá, invitados especiales. Es un momento muy importante el que estamos presenciando con el lanzamiento del libro del doctor Hernando Roa. Me parece que lo que se ha dicho esta noche es muy claro. Creo que la defensa de la democracia y la defensa de la libre opinión del pensamiento es uno de los más importantes patrimonios espirituales que tiene la democracia, y creo que este acto tiene por ello una inmensa significación. Congratulaciones al doctor Hernando Roa por el libro y felicitaciones a los que hicieron posible que este hecho tuviera la relevancia que la tiene. Es mi palabra, señor presidente. Muchas gracias. Muchísimas gracias por haberme invitado, doctor Hernando Roa Suárez. Un agradecimiento absoluto para todos y cada uno de ustedes como miembros de la Academia, asistentes, periodistas. Tengo el honor de haber conocido al doctor Hernando Roa Suárez en circunstancias muy particulares, pero agradezco a la vida que me lo haya puesto en el camino. Uno que se ha criado con plumas señeras y señoras como las de don Jorge Luis Borges o Manuel Mujica Lainez, periodista de alto standing en el periodismo argentino e internacional. Me da el enorme placer que este paladín del periodismo y de la democracia esté presentando otro libro más. Y vaya a saber cuántos todavía
quedan en esa cabeza maravillosa, con esa sonrisa picaresca que nos está escondiendo todo lo que tiene guardado por ahí. Me produce profundo placer estar acá, tanto como Rosa María se levantó seguramente a prepararle algún agüita o algún tecito, pero verlo en compañía de su señora es mucho más emocionante aún. Señores, tienen un personaje de lujo que lo debemos aprovechar hasta el último momento, en el cual seguramente nos dejará algún libro póstumo. Gracias, doctor. Gracias, queridos personajes que están al lado de este, como digo, paladín del periodismo y de la democracia. Chapeau. Gracias a ustedes. Señor presidente, he pedido la palabra para manifestar ante ustedes la impresión grande que tengo después de escuchar las intervenciones del señor presidente, del señor procurador doctor Carrillo, de la doctora Gloria Vallejo, del doctor Carlos Molina, del doctor Cesario Rocha y naturalmente la intervención del doctor Fernando Roa, autor de estos libros tan importantes. Realmente saca uno la impresión de que esta cuestión del periodismo de opinión y del periodismo investigativo es algo fundamental para el desarrollo del Estado de Derecho, para el funcionamiento de la democracia y sobre todo también para procurar el desarrollo económico y social de nuestro país. Muchas felicitaciones al doctor Roa por sus publicaciones y espero que lo sigamos escuchando en una forma tan brillante como lo ha hecho en la tarde de hoy. Muchas gracias. Un saludo muy especial a todos. Muy breve, simplemente congratularnos a todos nosotros, a la academia, y enviar un abrazo a Hernando, que realmente nos ha deleitado, nos ha puesto a pensar y a reflexionar sobre ese sector tan importante en la vida nacional. Me queda una inquietud simplemente, que yo creo que el periodismo independiente es un factor determinante de la democracia. Por eso se dice que es un cuarto poder y nunca debe ser un poder cuarto, como decimos los bogotanos. De todos modos, Fernando, un gran abrazo y muchísimas gracias. A todos un saludo al señor procurador, al doctor Carlos Mario Molina, a la doctora del Círculo de Periodistas de Bogotá, al presidente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, el doctor Cesario Rocha, y demás miembros de la Academia que nos acompañan y público. En realidad, pues, le tengo mucho aprecio y respeto al doctor Hernando Roa, a quien tuve oportunidad de conocer por allá del año 85-86, cuando me vinculé a la Escuela Superior de Administración Pública. De esa época, pues, conozco muchas muchas no, porque son muchas sus publicaciones. Diría que algunas de sus importantes publicaciones lo he leído en distintos periódicos, y es verdad que lo que oí hoy, pues, desde una generacional, pues me impactó. Yo sabía de sus convicciones democráticas, de su estadía en Chile, en general de sus concepciones con los que pudo llegar director de la ESAD y generar una magnífica labor, crear una escuela de gobierno y una serie de tareas que han dejado impacto. De manera que yo quiero felicitar al doctor Hernando Roa, muy especialmente por todo el trabajo de muchos años en el área docente, en el área académica, como escritor y como periodista, y de verdad que lo que han destacado es cierto. Finalmente, estos escritos se convierten en algo más que unos escritos periodísticos, sino en memoria de una época y de una larga época.
porque ya estaríamos hablando de casi 60, 70 años, de manera pues que el impacto que tiene para quienes a cierta edad empezamos a leer al doctor Roa y todavía lo seguimos leyendo, es algo muy importante, porque usted era digamos, con una película, una visión de un país dinámico con todos los problemas que tiene, pero con muchas expectativas siempre. Muchas gracias, felicitaciones al doctor Roa y a todos pues, por haber tenido la oportunidad de acompañarlo. Muchas gracias. Un saludo a todos, particularmente al señor procurador Hernando Roa, un saludo especialísimo. Hernando, con su bagaje cultural, nos ha venido demostrando la gran autoridad que lo acompaña. No es el simple, en esta última presentación de su libro, no es el simple relato periodístico, es la gran reflexión que pocos como él pueden hacerlo, dado su bagaje cultural, su gran conocimiento del pensamiento. Muchas gracias y felicitaciones. Muchas gracias, presidente, por darme la palabra. Quiero felicitar muy especialmente al doctor Hernando Roa por este libro, esta brillante publicación, de todas las cosas importantes que se han dicho a lo largo de toda la presentación por los diferentes intervinientes. Quisiera resaltar una frase que dijo en el sentido de que las dictaduras, sean de izquierda o de derecha, son un peligro. En este sentido, también quisiera poner de presente cómo las instituciones internacionales que se crearon a finales de los 60, comienzos de los 70, para luchar precisamente contra las dictaduras del Cono Sur, que eran de derecha, hoy están siendo atacadas y quieren ser acabadas por las dictaduras de izquierda. Entonces, en ese sentido, creo que es un mensaje muy importante el que quiere dejar el doctor Roa, y por eso lo felicito de verdad. Muchísimas gracias. Reconocimiento de la corporación a todos y cada uno de ustedes, y a nombre de la corporación también en pleno, felicito de nuevo al doctor Hernando Roa Suárez, a su esposa y a su familia por la satisfacción intelectual que supone la entrega del libro de uno de los autores más prolíficos de la comunidad jurídica colombiana. Se levanta la sesión.